Listo. Bueno, buenas noches. Hoy voy a contar con la presencia de la señora Máster Carol Reyes Rodríguez. Nos va a acompañar hoy en esta entrevista. De verdad, le agradezco mucho su tiempo. Mi nombre es Miriam Brenes Quiroz. Soy estudiante de la Universidad Internacional San Isidro de Labrador. En este momento estoy cursando la carrera de educación en primera infancia. En este cuatrimestre estoy llevando un curso de artes del lenguaje 1, en el cual como trabajo de evaluación se me asignó una entrevista a un docente en primera infancia con el objetivo de conocer el papel de la maestra en la orientación de los procesos de prelectura y escritura, por lo que le agradezco nuevamente la oportunidad y su tiempo. Sé que será de gran provecho, así que pues vamos a iniciar con las preguntas. Cuénteme, ¿cuál fue el motivo que la llevó a usted a estudiar educación y cuántos años lleva laborando como docente? Bueno, muy buenas noches. Es un placer compartir con Miriam, ¿verdad? Parte de mi experiencia como docente y también tuve la experiencia de ser asesora nacional. Es un gusto, además, poder comentar en qué me incentivó a estudiar educación. Creo que, como a veces se dice, hay profesiones que son de vocación y precisamente educación en mi persona es una vocación. Actualmente no me desempeño como docente, ni pertenezco al Ministerio de Educación Pública, vivo fuera del país, estoy preparándome en la enseñanza del inglés, pero es de gran relevancia comentar qué me impulsó. Bueno, siempre he tenido la habilidad de poder ayudar, ¿verdad? A las personas, ser colaboradora, este, poder acompañar, ¿verdad? En diferentes procesos, no solamente en la parte educativa. Me inclinó muchísimo cuando estuve en el colegio trabajar en parte de la clase de psicología, teníamos que trabajar con un niño de primera infancia, ¿verdad? Y entonces había que hacer una serie de preguntas, desarrollo y todas esas cosas. Y me gustó, me sentí identificada, el poder ayudar. A veces cuando iba a fiestas de familiares, siempre me gustaba como hacer los juegos, ¿verdad? La parte lúdica de las fiestas y eso. Y ahí me fui inclinando y fui pensando en la importancia, digamos, que uno cuando estudia algo, tiene que tener la convicción de que le gusta. Ok, sí, es un medio para sobrevivir porque le pagan uno un salario, pero usted tiene que hacer las cosas que la hagan feliz. Porque si usted está en algo que no la hace feliz, usted es un profesional frustrado. Y la parte de educación es tan relevante porque usted impacta la vida de ese ser humano, de forma positiva o de forma negativa, ¿verdad? Entonces, esa situación de uno poder llegar y estudiar algo que a usted lo apasiona, que le gusta y que además de eso usted va a poder dar ese acompañamiento y va a poder ayudar a un ser humano, creo que es trascendental. Con el Ministerio de Educación Pública me desempeñé por 18 años. Ese fue mi periodo de trabajo con el Ministerio de Educación Pública. Tengo aproximadamente 5 años de vivir en Estados Unidos, donde ahora lo que estoy es estudiando, ¿verdad? Y pues trabajando como mamá, que en realidad es un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Más adelante les voy a comentar la importancia de los procesos de lectoescritura, pero en general trabajé también como asesora nacional en el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Mi especialidad es en educación especial, pero cuando Miriam me comentó y vi las preguntas, mi servicio, en el servicio en el cual yo me desempeñaba, la prioridad era la enseñanza de la lectoescritura. Entonces, digamos, es apasionante ese tema para mí.
porque es una de las áreas más fuertes. Y les comento por qué más fuertes, porque cuando uno trabaja con estudiantes, ¿verdad? Con algún tipo de condición de discapacidad, los procesos de aprendizaje se vuelven todavía mucho, no difíciles, pero con mayores retos, porque hay que buscar muchos mecanismos de poder llegar a ese estudiante. Y pues yo contaba con una población de 14 estudiantes, de los cuales todos tenían diferentes niveles o procesos de aprendizaje, pero había que enseñar a leer. Entonces, métodos que usé, miles, técnicas, muchas. No hay una receta mágica, no hay un método en particular. A veces uno combina todos los métodos de lectura. ¿Por qué? Porque tal vez a este estudiante le sirve el silábico, pero también hay que agregarle imágenes y hay que agregarle sonidos. Entonces, en realidad, un método en particular para la enseñanza de la lectoescritura, en mi caso y en mi experiencia personal como profesional, no hay. Y a veces las edades. Tuve también la oportunidad yo daba tutorías privadas y tenía estudiantes de 20 años con condición de discapacidad cognitiva que no lograron adquirir procesos de lectoescritura en sus edades tempranas y ya en etapas adultas se logró. Entonces, un ejemplo, esa muchacha de 25 años, logramos procesos de lectura, tiene una microempresa porque entonces ella lo que le gusta es la repostería. Entonces, de acuerdo a ese interés, por ahí fue donde empezamos los procesos y donde ella empezó a leer y se empezó a motivar, logramos conversar y unificar fuerzas y apoyos con la familia y ella tiene una microempresa de venta de queques y de repostería. Ay, mira. Entonces, es parte de los procesos y de las experiencias exitosas. Entonces, tal vez para que ahí les quede claro mi formación y mis años de experiencia y la intención del por qué estudié educación. Muchas ¿Ya? gracias. ¿Me podrías mencionar algunas de esas tareas del docente para enseñar lectura y escritura? Bueno, es relevante, digamos, bueno, tenemos un programa de estudios en primera infancia que nos da las pautas para poder ir trabajando todo lo que nosotros llamamos las prehabilidades, o sea, las habilidades previas para un proceso de lectura. Yo como docente, yo no puedo llegar y decir, bueno, esta es la A y me voy directo al grafema, ¿verdad? A, vamos a ver, esta es la A. ¿Por qué? Porque yo necesito tener antes de eso un montón de habilidades en esa persona estudiante, ¿verdad? En ese niño que yo tengo a mi cargo. ¿De qué forma? Bueno, yo tengo que tener muy claro de que tiene las conductas básicas para el aprendizaje. ¿Y cuáles son entonces esas conductas? Atención, concentración, que pueda seguir instrucciones, que escuche instrucciones, que si yo le digo algo, él pueda recíprocamente entenderme. ¿Qué pasa cuando, digamos, tenemos a cargo un niño y que no tiene alguna de esas habilidades importantes para el aprendizaje? No podemos llevar a cabo ese proceso con éxito. Y son aquellos niños que van rezagados, ¿verdad? En los procesos de lectura. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener mucha suspicacia y estar muy atento y trabajar esas habilidades con sonidos, con canciones, con rimas, que casualmente los que ya estamos centrados ahí en las edades de los 40 y más, que todavía somos jóvenes, recordamos muchas cosas de ese preescolar, cuando nos teníamos que aprender rimas, ¿verdad? Y cuando las canciones las cantaba la maestra con nosotros, ¿verdad? No teníamos ahora todo ese montón de tecnología que es una fuente importante, sí, porque es un apoyo, pero no podemos delegarlo todo a la tecnología. Es importante que el niño cante, que memorice, que entienda. La lectura de cuentos. Eso es fundamental. El llevar a cabo procesos o inclusive,
¿verdad? Dentro del hogar, fomentar hábitos de lectura de cuentos, primero por parte de los papás, ¿verdad? Eso va generando mucho vocabulario y es tan rico poder llegar de una historia, sacar tanto provecho, porque entonces vos le preguntás a ese niño de preescolar, bueno, contame, ¿cómo era el oso? Ah, el oso era muy grande, que a veces dice, o era gigante y tenía ojos grandes, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando descripciones, ¿verdad? Que el niño exprese, comprenda lo que él está, es en ese momento su mamá o su papito le está leyendo, o la maestra. Eso es súper importante. Y cuando ya el niño empieza a diferenciar que todo aquel montón de cosas negras que uno ve, ¿verdad? Porque para puntos y eso, luego van agarrando forma y son letras o son números. Usted dice, el niño está preparado. Y les voy a decir por qué. Tuve la gran experiencia con mi hijo menor, que él ha tenido la gran dicha de que la mamita no trabaje, ¿verdad? Como mi hijo mayor, que yo trabajaba en ese momento. Mi hijo menor de 3 años llegó y empezó a decir, hizo la M de McDonald's, ¿verdad? Entonces él llegó y dijo, oh, esos son dos montañas, dijo. Eso es leer, eso es comprender. Entonces yo le dije, ajá, sí, son dos montañas juntas. Entonces, cuando el niño usted le da esos indicios, usted tiene que tener esa capacidad de decir, este chico está listo para iniciar procesos. Pero recuerden la importancia de esos procesos previos. Cantar, conductas básicas, entender, comprender. Porque cuando yo llego y simplemente me tiro a la fotocopia y yo no trabajé todos esos procesos previos que son súper importantes. ¿Cuáles procesos previos? De manipular, de lo concreto. Muchas veces pasa que lo tiran de una vez a lo abstracto y apréndasela, esa la A, pero resulta ser que la M no es M, ese es el nombre, pero ¿cómo es el sonido? Yo siempre le asociaba a mi hijo el como cuando él comía helado, porque le encantan los helados. Entonces yo decía, cuando usted come helado, ¿cómo siente? Entonces ya ahí yo estaba trabajando el sonido de la M. ¿Qué pasa cuando hay estudiantes que tienen problemas de lenguaje que tenemos en las aulas? Bueno, entonces tenemos que trabajar y buscar estrategias para ir apoyando y ir desarrollando la adquisición de esos fonemas. No sé si les quedó como claro, ¿verdad? La importancia de conocer y de trabajar las habilidades previas a los procesos de lectoescritura. Ah, súper bien. Ok. ¿Cómo debe ser entonces la participación del docente en el proceso de escritura? Muy activa. Tiene que ser activa. Tiene que interactuar con el estudiante. Tiene que, además de eso, diagnosticar. No veamos la palabra diagnosticar como un doctor o como un psicólogo o no, no, no. Tiene que conocer a ese estudiante, tiene que conocer qué habilidades tiene y qué habilidades hay por desarrollar, porque dentro de los grupos tenemos grupos súper heterogéneos, ¿verdad? Habrán chiquillos súper chispas y que rapidito agarran, ¿verdad? Lo que uno explica. Pero hay otros que el proceso no es tan rápido y hay otros que también no lo logran. ¿Por qué? Porque tal vez hay procesos de madurez que todavía no se han cerrado, hay situaciones en familia. Cuando hablamos de cómo debe ser ese docente, es súper importante el acompañamiento de la familia. Yo siempre lo digo porque por experiencias previas, la familia es un pilar fundamental en la atención y en el seguimiento y en la adquisición de aprendizajes. Cuando usted conoce muchas situaciones de familia, usted entonces puede decir, porque uno a veces dice, ay mamita, es que tiene que leer. Mamita, tiene que leer el chiquito, ¿verdad? En la casa. Y a veces las mamitas no saben leer.
O a veces las mamitas resulta ser que trabajan, son jefas de hogar y trabajan de noche y no están para contarles el cuento, o a veces tenemos situaciones donde aquel chiquito no tiene la cama preciosa para él solo y el cuarto, ¿verdad? Sino que resulta ser que viven todos en un solo cuarto y en una colchoneta duermen 6, porque esas son las realidades de nuestro entorno escolar, ¿verdad? Y el sector público es así. Habrán chicos, bueno, que tienen su habitación, pero hay otros que no cuentan con la habitación. Hay otros que los papás llegan cansados de trabajar. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que considerar, porque a veces nosotros llegamos y dejamos tareas y, ¿verdad? Proyectitos a los chicos y resulta ser que los papás no pueden darle ese acompañamiento. Entonces, tal vez el que sí tiene esa posibilidad de tener a esa mamita o a los dos papitos o al papito nada más o a la abuelita, ¿verdad? Que lo ayuda y eso, va en un proceso un poco más rápido. Pero el que no, entonces yo tengo ahí que poner mi trabajo como docente. Es relevante de que si entonces que él no puede leer en la casa, entonces yo en clase leo y yo sé que le puedo mandar una fichita para que él dibuje en casa del cuento que escuchó. Y ahí se cumplen objetivos, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque entonces ese chico no se va a ver la diferencia entre un grupo y otro. Por eso las realidades de las familias son trascendentales y no podemos obviarlas. No podemos cambiar familias, que quede claro. ¿Verdad? No Ujú. podemos llegar y decirle a una familia, usted tiene que hacer esto y esto y esto, porque no sabemos su realidad. Pero sí podemos acompañar y dar ese apoyo y entender que tal vez la mamá, yo siempre eh, tuve pienso yo, la gran sabiduría de que los papás no eran el enemigo mío, ni era el que no se asume ahí puerta a recoger al chiquito o a la malla. No, mis papás siempre fueron mis apoyos en los procesos. Y cuando usted al padre de familia lo respeta, lo toma en cuenta y hay una comunicación efectiva, los grupos son exitosos. Sí, hay familias difíciles, ¿sí? Por supuesto. Yo tuve familias muy difíciles, pero igual se les incluye porque es parte del grupo. Y ese tal vez ese chiquito, que tal vez no viven en una buena situación económica, el uniforme no es el mismo tal vez del chiquito que le compraron y que le compraron las crayolas y que le compraron los mejores marcadores y aquel montón de libros y todo. Y tal vez ese de ahí viene de una situación la parte económica no está muy bien en casa, entonces yo tengo que brindar ese acompañamiento y no dejarlo por fuera, sino incluirlo y a esos papás también. Entonces recordemos, nada más como para cerrar esa pregunta, mi papel, soy un facilitador, soy un comunicador, pero soy una persona respetuosa de las familias y de los estudiantes que tengo a mi cargo. Y además de eso, tengo que ir más allá de qué es lo que está pasando y por qué un niño no está aprendiendo. Entonces, indagar, pero recordando que no puedo cambiar realidades de familia, pero sí puedo apoyar y acompañar. ¿Ok? Perfecto, sí. A ver, ¿cómo qué estrategia podríamos utilizar para desarrollar el vocabulario en los estudiantes? Bueno, ahora contamos con mucho acceso a tecnología. Lo que pasa es que la tecnología no es que sea mala, eso es algo importante. La tecnología nos puede brindar un apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no se maneja bien la tecnología en niños pequeños y los famosos TikTok, ¿verdad? Los famosos Instagram y los en vivo y todas esas cosas, ¿verdad? Que ahora los chicos tienen mucho, pues mucho, pienso yo,
mucho acceso y los youtubers y los videos de YouTube y usted oye hablando chicos con acentos españoletes, mexicanos, ¿verdad? Porque, ok, ¿qué es más fácil? Tome, papito, va el teléfono. Entonces el chiquito busca ya los videos, ¿verdad? Entonces pasa ahí. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay mucho vocabulario. Pero resulta ser que hay que tener en cuenta que el vocabulario que a veces ahí se utiliza no es el más apropiado, ¿verdad? ¿Y cuáles son las estrategias más importantes? Buscar videos de acuerdo al nivel en el que yo estoy trabajando, ¿verdad? Y resulta ser que también no podemos dejar de lado parte de la parte tradicional de cómo adquirimos aprendizaje. Les voy a hacer tal vez una ejemplificación importante. ¿Por qué ahora los chiquitos, verdad? Se les dice que tienen la famosa chupeta electrónica, ¿verdad? Y usted ve a los chiquitos en los restaurantes así, ¿verdad? En la cena, así. Y ustedes saben qué pasa ahí en esos espacios. Se adquiere tanto, tanto vocabulario, porque cuando usted interactúa con otro ser humano, usted tiene que poner atención, usted tiene que tener un seguimiento visual y usted tiene que entender que esa persona le está diciendo algo para usted saber qué responderle. Y digamos, en las aulas, ¿de qué forma trabajamos eso? Cuando los chicos trabajan por mesas, ¿verdad? Yo tenía una actividad muy bonita y era, por ejemplo, que yo les daba recortes, se llama la caja de sorpresas. Esa es una estrategia que yo usaba. Entonces, había de todo. Había recortes de teléfonos, de casas, de animales, los que ya sabían leer, entonces yo les daba palabras. Entonces yo les ponía tiempo, ¿verdad? Por grupos. Y yo les decía, bueno, en tantos minutos ustedes tienen que hablar de lo que les tocó. Resulta ser que yo llegué y saqué un caballo, ¿verdad? De la caja de sorpresas. Y entonces tienen que decir, ¿y cómo es el caballo? Tiene cuatro patas, tiene una cola larga, tiene unos dientes muy grandes, es muy pesado. ¿Para qué sirve el caballo? Uy, el caballo yo lo puedo montar y puedo ir a otros lados. Y ustedes ven qué montón de vocabulario. Grande, dientes, cola, el color, las famosas, ¿verdad? Cuando los unicornios que vuelan y lo que sea. No importa, es parte del vocabulario. ¿Qué pasa, digamos, cuando nos limitamos a llegar y simplemente dar la hoja? Haga silencio, ¿verdad? No está hablando. No, está bien, es parte de las conductas previas para uno poder trabajar y concluir tareas. Pero cuando usted llega y le dice, no, no esté hablando, ¿verdad? Y más ahora que usamos mascarilla en las aulas, es todavía más difícil, la interacción cuesta un poco más. Pero el intercambio de palabras, de mensajes. Ahí vamos adquiriendo vocabulario. Entonces, rotular. Yo con mi hijo menor, yo utilicé, este, yo rotulaba todo en mi casa. Silla, mesa, puerta, escritorio, cocina, ¿verdad? Yo le hice rótulos, no, nada impreso ni nada caro, así. Yo se lo escribía a mano con un Pilot. Entonces, yo le decía, ni cómo hacer un juego hoy. Vamos a ir, me tiene que, me tiene que decir 5 cosas que hay aquí en la casa, pero que tengan, ver el rótulo. Entonces él iba diciendo, mesa, silla, cocina, ¿verdad? Ok, por memoria se las aprendió, pero adquirió el vocabulario. Otra de las cosas importantes que también, porque llevé cursos de estimulación temprana para bebés, cuando tenemos estos pequeñitos de materno que nos llegan, que tal vez muchos es su primera experiencia educativa, otros han estado tal vez en un Sensinae o han estado en preescolares, ¿verdad? Privados o guarderías o lo que sea, pero digamos, los que del todo vienen de la casa, nosotros como papás tenemos la responsabilidad en la casa de desarrollar también ese lenguaje, ¿verdad? De que cuando estamos, por ejemplo, cuando son pequeñitos y los estamos bañando, ahora vamos a echar el champú. ¿Dónde ponemos? En la cabeza. Tócate la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Ok, cuando estamos con los de materno, que son chiquititos, que tal vez algunos papás los bañan todavía, otros tal vez no. Todo eso o sea, es una caja de vocabulario riquísima, ¿verdad?
Pero si en la casa cada uno está con su teléfono en diferentes, no sé, lugares o cuando estaban comiendo, lo que sea, yo les pregunto y les dejo esa pregunta. ¿Qué vocabulario desarrollamos ahí? ¿Qué interacción? Los seres humanos somos de interacción y ahora con la pandemia decían, ay, es que estamos encerrados en la casa y qué vamos a hacer esos chiquitos encerrados. Sí, vinieron muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Por pandemia, pero al final de cuentas, digamos, la interacción se podía dar porque podíamos conversar. Y cuando usted conversa, usted también ve, conoce y qué siente su hijo. Porque no solo es un asunto académico, es un asunto emocional también. Siento frustración, siento enojo, no quiero, estoy aburrido, tengo pereza, estoy feliz, estoy lo que sea. Y eso también es parte de desarrollar vocabulario. Entonces, las estrategias de aula son muy relevantes, pero también tenemos que fomentar estrategias para casa. ¿Ok? Bueno, para finalizar, me gustaría saber, por toda esa experiencia que usted tiene como docente, ¿qué es más importante para usted? ¿Que los estudiantes hablen o que escriban correctamente? ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Si bien recordamos, este, cuando un estudiante escribe y escribe mal para lo que uno es mal, es porque, digamos, usted a cómo escribe es porque habla así, ¿verdad? Usted ha escuchado ese dicho. Es que como habla, escribe, ¿verdad? Es un dicho muy, muy trillado. Digamos, los procesos se van dando simultáneamente. Eso es como cuando estamos en el desarrollo del niño que gatee, que camine y hable, digamos. En el cerebro están en lados diferentes, la parte motora y la parte del lenguaje. Hay chicos que hablan muy rápido, pero que no caminan tan rápido y no pasa nada, está bien. Hay chicos que hablan mucho y que tienen mucho vocabulario porque hay gran riqueza lingüística, pero hay otros que tienen mayor facilidad para escribir porque es su forma de expresión. Entonces, digamos, como que, ¿qué será lo mejor? Los procesos son importantes ambos, porque yo, el poder hablar me permite interactuar, me permite conversar con otra persona, me permite dar mi opinión, pero a través de la escritura también me puedo expresar, ¿verdad? Entonces, la escritura es muy rica porque usted puede sacarle mucho provecho, ¿verdad? Pero hay personas que les gusta mucho hablar, como a mí. A mí me encanta hablar, pero a la vez tengo mucha facilidad para escribir porque ambas son mis áreas fuertes. Pero digamos, si usted le pone en una balanza, el lenguaje está un poquito más arriba que la escritura. Entonces, los procesos de lectoescritura tienen que irse dando de forma simultánea. En el momento que el niño ya se expresa y que ya empieza a escribir y que ya empieza a leer, es una motivación no solo para la maestra que dice, uy, qué carga, lo logré, ¿verdad? Aprendió a leer y a escribir. No, también es para el estudiante. ¿Por qué? Porque se le abre un mundo de aprendizaje. Cuando usted sabe leer y escribir y puede conversar, usted tiene una llave al conocimiento. Piaget siempre decía eso, el lenguaje es la llave del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo llego y me expreso, puedo interactuar con otros seres humanos, puedo ver, puedo escuchar, puedo aprender. Entonces, no se les olvide, eso lo decía nuestro Jean Piaget, que es tan relevante en tantas cosas. Y a mí siempre esa frase, siempre la ponía yo, bueno, ok, sí, el lenguaje es la llave del conocimiento, me permite conocer muchas cosas. Entonces yo las invito a ustedes, futuras maestras de primera infancia, fomenten mucho la parte del lenguaje, eh, no nos vayamos tanto a las fichas de trabajo y esas cosas que a veces eso es tedioso y aburrido. Fomentemos esa interacción entre los niños que conversen, siempre y cuando, ¿verdad? Manteniendo siempre las conductas importantes dentro del aula, que bailen, que interactúan, que hagan juegos. Ahí explotamos todo un sinfín
de procesos de lectura, escritura, lenguaje, habla. O sea, ¿y qué pasa, digamos, con aquel chico que tenemos en aula que es tímido? O aquel chico que tiene problemas de lenguaje. Simplemente le damos el acompañamiento y el apoyo que necesita. No lo discriminemos. Y yo creo que les quedó como muy claro. La pasión mía de la lectoescritura es porque es mi fuerte, me encanta. Le enseñé a leer a mi hijo pequeño. Yo aprendí a leer muy pequeñita, 3, 4 años ya sabía leer. Me encanta leer. Ahora leo en inglés con el chiquitillo, ¿verdad? Y en español. Pero de verdad, la lectoescritura bueno, son procesos riquísimos para poder uno desarrollar muchas áreas en los estudiantes. Eso sería. Bueno, no me queda más que agradecerle, de verdad, por toda esta información muy, muy importante. Sé que será de mucha ayuda para nosotros. Y No, pues no, no le muchas quiero gracias. quitar más su tiempo, de verdad. Muchísimas gracias No, y con mucho buenas gusto. noches. Bueno, buenas noches, un gusto.